Cinemática. Vale. Mira, lo primero que tienes que saber, ¿vale? Si... imagínate que esto es un eje de coordenadas, ¿vale? Esta es la posición X y esta es la posición Y. Nosotros estamos acostumbrados pues, a poner coordenadas, ¿no? Imagínate que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esto es 1, 2, 3 y 4, por ejemplo, ¿vale? Imagínate que hay un objeto que está en esta posición en el instante 0. O sea, cuando el tiempo es 0, pues resulta que está en esta posición. Esa posición nosotros la escribimos como coordenada 0, 0. Pero en física las posiciones las vamos a escribir acompañando la coordenada X de la componente y la coordenada Y de la componente J. ¿Vale? Entonces realmente este objeto en este instante en concreto, en el primer instante, pues está en la posición 0, 0. Pero escrito de esta manera, ¿vale? Imagínate pues que en el siguiente segundo se encuentra en este punto de aquí, que este punto es de coordenada pues 2, 1. Y en el siguiente instante pues sería en el segundo 1. Pues cuando el tiempo es un segundo, ahora está en la posición 2, 1, que esto se escribiría pues como 2i y como una j. Y esta sería su posición, No, ¿vale? la J es el tiempo. No, la j es la i y la x es la x, o sea, la y. Vale. O sea, tú siempre vas a tener, para indicar una posición en física, tú vas a tener una coordenada X y una coordenada Y, pero no la vamos a escribir así. La vamos a escribir el número que sea acompañado de la Y y el número que sea acompañado de la J. Y esto no es el tiempo, es la posición. Vale. ¿Vale? Es la posición. O sea, aquí ha dado la casualidad, tú lo has dicho porque te ha coincidido esto con esto y Mm, esto con esto, ¿no? ¿Lo habrás dicho tú? sí. Pues imagínate que no. Imagínate que te pongo que el tiempo son 2 segundos y que la coordenada ahora es 5, 4. Entonces estás en la posición 5, 4, 2, 3, 4, 5 y aquí estaba la 4, pues entonces en ese instante ahora resulta porque estás en este punto. Y entonces estás en la posición 5i y estás en la posición 4j, que no Vale. tiene nada Y, que a- ver y con el... ahí, y ahí qué tiene que ver los 2 segundos. Nada, o sea, me refiero, tú estás aquí, tú estás en ese sitio y esto es lo que te está contando es cuándo ha pasado eso. Es decir, cuándo ha pasado que tú estás aquí. Vale. Una cosa es dónde estoy y otra cosa es cuándo estoy. Vale. ¿Vale? Entonces, cuando yo me muevo de aquí, 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 pues se supone que yo puedo hacerlo de varias maneras. Yo puedo hacerlo o en línea recta, me puedo mover en línea recta de aquí a aquí y luego en línea recta de aquí a aquí, pero también podría haber hecho una curva. Es decir, yo podría haber hecho, por ejemplo, decir, pues, estoy haciendo así y resulta pues que de manera curva, pues paso también por este punto. Mm. ¿Vale? Entonces, lo que es la línea, digamos, el camino que yo estoy describiendo, a ese camino se le llama trayectoria. O sea, la trayectoria es el camino que describe el objeto a lo largo del tiempo. ¿Vale? Vale. Entonces, tú mismo me has preguntado antes, me has dicho, entonces el tiempo que tiene que ver con las coordenadas estas de aquí, ¿no? O sea, nosotros, nuestro objetivo en física, se supone que nuestro objetivo es conseguir expresar las posiciones en función del tiempo. De tal manera que si yo sé el tiempo, es decir, yo sé en qué instante estoy, pues saber en qué posición estoy, que es lo que hemos estado haciendo nosotros, lo único que con un ejemplo en el que yo me inventaba las posiciones, ¿no? Y me inventaba el tiempo. ¿Cómo se hace esto de expresar las posiciones en función del tiempo? Pues se hace con la ecuación del movimiento, o también se le llama pues ecuación de la posición. ¿Y cuál es esa ecuación de aquí? Pues es R en función del tiempo, lo vamos a llamar R al vector posición a la ecuación del movimiento, en la cual vamos a escribir al lado de la I y al lado de la J, en lugar de poner, como hemos puesto antes, en lo que son las coordenadas, en lo que son las posiciones, pues números. Yo he puesto aquí un 0 y aquí un 0,
aquí he puesto un 2, aquí he puesto un 1, aquí he puesto un 5, aquí he puesto un 4. Pues en vez de poner números, lo que vamos a poner aquí, lo que vamos a poner aquí y lo que vamos a poner aquí son funciones. Vamos a escribir una función, es decir, una expresión algebraica que me va a describir perfectamente la posición o el movimiento del objeto. ¿Vale? Entonces, sigo por aquí. Entonces, esas funciones puede ser que o nos la den o puede ser que nosotros seamos los que tengamos que deducirla. Si me la diesen, imagínate que me ponen algo así, me ponen algo acompañando la I, algo acompañando la J, y ese algo que me ponen, pues es algo así. Por ejemplo, 5t al cuadrado más 1 y 3t menos 2. Cuando a mí me dan ya esto escrito, me están diciendo que esta parte de aquí, que hace referencia al eje X, y esta parte de aquí, que hace referencia al eje Y, pues en función del tiempo, me van a ir saliendo una serie de resultados. Es decir, si yo, por ejemplo, quisiera saber dónde estoy en el instante 0, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues calcular R de 0, es decir, sustituir el 0 en las t. Entonces me quedaría, ¿qué? Pues me quedaría 5 por 0 al cuadrado más 1 y me quedaría 3 por 0 menos 2. Que claro, esto se puede simplificar. 5 por 0 al cuadrado es 0, me queda un 1, es decir, me quedaría una i, y 3 por 0 es 0 y me quedaría entonces menos 2j. Y esta sería la forma en la que nosotros escribiríamos pues la coordenada. Pero realmente, ¿qué coordenada es esta? Pues 1 menos 2. O sea que podríamos pintar en el eje de coordenadas en el primer instante donde estamos, que estamos en la posición 1, pero 2 posiciones más para abajo. O sea, este objeto empieza a moverse desde aquí. En el siguiente instante, ¿dónde va a estar? Pues en el siguiente instante va a estar en R de 1. ¿Por qué? Porque el tiempo en ese instante es 1. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Pues 5 por 1 al cuadrado más 1. Y me va a quedar, pues, 3 por 1 menos 2. Y entonces, ¿cuánto es 1 al cuadrado? 1. ¿Y cuánto es 1 por 5? 5. ¿Y cuánto es 5 más 1? 6. Y 3 por 1 es 3, menos 2, 1. Pues ya tengo otra coordenada en otro instante, que sería la coordenada, pues 6, 1. O sea que en el primer instante está aquí, en el segundo instante va a estar 2, 3, 4, 5, 6, 1. Va a estar aquí. Este es el instante 0 y aquí está el instante 1. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el instante 10? Pues en el instante 10 habría que hacer pues R de 10. ¿Y cómo se hace eso? Pues poniendo 5 por 10 al cuadrado más 1 y 3 por 10 menos 2. O sea, siempre se hace igual, sustituyendo el tiempo. 10 al cuadrado sería 100, por 5 son 500, más 1 son 501. Y 3 por 10 son 30, menos 2 pues son 28. Esta sería la coordenada y o sea, de forma escrita con la componente I y J, y la otra pues sería 501, 28. Pues imagínate, en los 10 segundos ya se nos sale de lo que es la gráfica. 501. Pero en el 501 está a la altura de 28, eso es lo que sabríamos. Al cabo de 10 segundos, claro. Vale. ¿Vale? Entonces, a esta fórmula entera, que cada problema tiene la suya propia, pues se le llama ecuación del movimiento o ecuación de la posición. ¿Por qué? Porque primero me va describiendo el movimiento del objeto en función del tiempo, y segundo de la posición porque en cada instante pues, va a tener una posición en concreto. Conforme yo voy uniendo los puntos, pues me va a ir saliendo pues un movimiento, una trayectoria, ¿no? Que lo hemos comentado antes. Bien, eso es lo primero, ¿vale? Ahora te explico la segunda forma de esta ecuación, que es que seas tú el que tienes que escribir esto y seas tú el que tienes que escribir esto, ¿vale? Eso ahora vemos esa otra parte. Pero antes de eso, imagínate lo siguiente. Yo tengo aquí lo mismo, un eje de coordenadas, y te digo que en un instante, o sea, en el primer instante estoy aquí, y en el siguiente instante, en el instante 1, estoy aquí. Si este es el instante 0 y este es el instante 1, yo te he dicho que se puede ir de aquí a aquí en línea recta, pero también se puede ir de manera curva. Y yo podría hacer un movimiento, por ejemplo, así, o podría hacer un movimiento así,
Es decir, imagínate que esto es un mapa y que esto es un punto del mapa y esto es otro punto del mapa. Para ir de un punto a otro punto del mapa yo puedo ir o en línea recta o de cualquier otra forma. Incluso puedo ir haciendo zigzag. ¿Vale? Entonces, cada uno de los caminos que tú eliges es la trayectoria. Ya lo hemos comentado antes. ¿Vale? La trayectoria es el camino. Vale. El camino. Ahora, la flecha, o sea, la flecha que va recta desde el primer punto hasta el segundo punto, a eso es lo que se le llama desplazamiento. Y no es lo mismo el desplazamiento que la trayectoria. ¿Por qué? Pues porque yo puedo ir desde un punto de aquí a un punto de aquí de esta manera, pero sin embargo el desplazamiento es así. Entonces no es lo mismo. ¿Cuándo coincide la trayectoria con el desplazamiento? Cuando voy en línea recta. Entonces póntelo por aquí. Solo coinciden si vamos en línea recta. Si yo no voy en línea recta, no va a coincidirme el camino con el desplazamiento. Esto es como, imagínate que aquí hay un río. Bueno, un río. Imagínate que aquí hay una montaña. Y yo quiero ir desde este punto hasta este punto. Puedo o atravesar la montaña o rodear la montaña. El camino que yo sigo, que sería rodear la montaña, sería la trayectoria, pero lo que mide la distancia que hay desde este punto hasta este punto, pues es esta medida. ¿Entiendes, no? ¿Sí o no? Sí. Vale. El desplazamiento, ¿cómo se escribe? El desplazamiento se escribe de la siguiente manera. El desplazamiento lo vamos a escribir como incremento de R. Es decir, el incremento de la posición. Y eso de incremento de la posición, pues va a ser la posición final menos la posición inicial. Y lo hacemos como coordenadas. O sea, esta recta se hace como coordenadas. Por ponerte un ejemplo, si yo sé que en el instante 0 estábamos en la posición 0i y 0j y en el instante 10 estoy en una posición, por ejemplo, que sea 5i y que sea 8j, pues entonces la variación de la posición será igual a la posición al final, es decir, a la posición a los 10 segundos, menos la posición a los 0 segundos. ¿Y cómo se resta estas dos cosas? Pues se restan sus coordenadas, es decir, 0i y 0j, o sea, perdón, 5i y 8j, 5i y 8j se lo tengo que restar a 0i y 0j. ¿Y cómo se resta esto? Pues se restan las i con las i y se restan las j con las j, que sería lo mismo que si digo resto las x con las x, las i con las i. Es lo mismo. ¿Cuánto es 5 menos 0? Pues 5, 5i. Y 8 menos 0, pues 8. Y me quedaría pues esto de aquí. ¿Vale? Pues esto sería el vector desplazamiento. Ese vector desplazamiento se mide en metros, porque estamos calculando con él la distancia, ¿vale? La distancia que hay entre esos dos puntos, entre esas dos posiciones, ¿vale? El desplazamiento es la distancia que hay entre los dos, ¿vale? Ahora, otro concepto que también son parecidos todos entre sí, pero no son iguales. Otro concepto que hay entre trayectoria y desplazamiento es el espacio recorrido. Espacio recorrido. ¿Qué es eso del espacio recorrido? Pues te pongo el mismo ejemplo que te he puesto antes de la montaña y rodear la montaña. Si yo el camino que sigo es este, ¿vale? Este es el camino que sigo. En ese camino, el camino es la trayectoria. La distancia que hay desde este punto hasta el punto que quiero llegar sería esto de aquí, sería el desplazamiento. Es decir, la distancia que hay entre los dos puntos. Pero ten en cuenta que yo no camino por aquí, yo camino por la trayectoria. ¿Qué quiere decir eso? Que el espacio que recorro no es esta medida de aquí, sino que es lo que mida esta curva. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Si de aquí a aquí hay 10 metros, pero yo no voy en línea recta, sino que voy por aquí y luego vuelvo, ya he recorrido más de 10 metros. Entonces el espacio recorrido es lo que mide el camino que yo hago, no lo que mide la distancia que los separa. Vale. ¿Entiendes lo que te quiero decir, no? Ahora, si yo voy en línea recta, ahí ya no hay problema. ¿Por qué? Porque si yo voy en línea recta, yo empiezo aquí y voy hasta aquí, pues la trayectoria es esta. Esta es la trayectoria. El desplazamiento es el mismo, porque la medida va a ser esta.
y el espacio recorrido también va a ser el mismo. Aquí todo es lo mismo, porque voy en línea recta. Ahora, si no voy en línea recta, si tengo un punto aquí y tengo un punto aquí, y ya te digo, en vez de ir en línea recta, voy y hago esto, pues entonces aquí lo que es la trayectoria sería este camino, y lo que es el espacio recorrido, pues sería lo que mide, mientras que el desplazamiento es la medida de aquí a aquí, en recto. Vale. ¿Ves la diferencia, no? Sí. Vale. Todo esto, por cierto, es como si lo estuvieses viendo desde arriba. Tú imagínate que lo estás viendo desde un mapa. Eso, por eso te digo que te sitúe más o menos, que te haga la idea de que estás viéndolo en un mapa. ¿Vale? Bueno, pues estos son los tres conceptos que tienes que saber diferenciar, ¿vale? Los tres conceptos estos los vamos a tener que diferenciar. Bien, yo te he puesto antes de ejemplo, pues un vector que me he inventado, ¿no? Un vector, una posición, ¿no? Una ecuación de la posición. Me he inventado otra, por ejemplo, 5t al cuadrado más 2t y luego tengo otra por aquí que va a ser 3t más 4j, ¿vale? Por ejemplo. Nosotros hemos dicho que todo lo que acompaña a la y, pues es la componente x, y todo lo que acompaña a la j, pues es la componente y, ¿vale? Bueno, pues podemos transformar esta ecuación de otra manera que se va a llamar ecuaciones paramétricas, que esto ya lo hemos visto en matemáticas. ¿Cuáles son las ecuaciones paramétricas? Las ecuaciones paramétricas es un sistema en el que nosotros vamos a escribir pues x e y, y vamos a poner al lado de lo que es la x y al lado de lo que es la y, pues lo que es la x y lo que es la y. Estas son las ecuaciones paramétricas. ¿Lo ves? Sí. O sea, las ecuaciones paramétricas es escribir el vector posición de otra manera. ¿Cómo se escribe? Como un sistema de ecuaciones en el que lo que acompaña a la y lo vamos a llamar x y lo que acompaña a la j lo vamos a llamar y. ¿Sí? Sí. Vale. Y ahora, ¿cómo se halla la ecuación de la trayectoria? Para hallar la ecuación de la trayectoria, lo que tenemos que hacer es despejar la t de una de las ecuaciones y sustituirla en la otra. Yo voy a despejarla de aquí, puesto que aquí tengo la t dos veces y una está al cuadrado, así que voy a despejarla desde aquí. ¿Cómo despejo la t desde aquí? Paso el 4 al otro lado restando, me queda ahí menos 4, paso el 3 dividiendo, y esto de aquí lo vamos a sustituir aquí y lo vamos a sustituir aquí. Quedándome, ¿qué? Pues quedándome que x es igual a 5 por y menos 4 partido de 3 al cuadrado más 2 por y menos 4 partido de 3. Pues esta ecuación de aquí es la ecuación de la trayectoria, que no es más que una función. Esta en concreto no es una función porque al tener el i al cuadrado te va a salir dos soluciones. Pero bueno, me refiero, cuando digo una función, me refiero a que es una expresión algebraica. Es decir, que si le doy valores a la x o le doy valores a la y, puedo pintarla. Eso es lo que me refiero. ¿Vale? Igual que en matemáticas hay funciones que si le doy valores las pinto, pues aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Vale? Si yo pintara, si yo le diera valores a esta expresión de aquí en una tabla, x, y voy dándole valores a la x y voy sacando las y, o al revés, voy dándole a la y y voy sacando la x, con estas coordenadas, pues puedo pintar su camino. Es decir, si yo sé que la trayectoria, hemos dicho que hacía esto, pues me tendría que salir esa función. ¿Sabes? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Vale. Pues ya tengo las ecuaciones de pues las ecuaciones paramétricas y la ecuación de la trayectoria. Vale. Ahora, sigo. ¿Cómo puedo yo hacer para saber cuál es esto el componente y cuál es esta componente de aquí de un problema en concreto? Imagínate que me dan un enunciado y soy yo el que tengo que sacar pues, la expresión de aquí y la expresión de aquí, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a estudiar en este tema, más adelante verás más, pero en este tema vamos a estudiar dos movimientos, que son el movimiento rectilíneo uniforme y que son el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Vale?
Y el movimiento rectilíneo uniforme se llama rectilíneo porque es en línea recta. Es decir, en los movimientos rectilíneos no vamos a tener casos como el que te acabo de poner, en el que la trayectoria va a hacer esto de aquí o va a hacer esto de aquí. No, en los movimientos rectilíneos se va en línea recta. Sea rectilíneo uniforme o sea rectilíneo uniformemente acelerado. Da igual, van en línea recta. ¿Qué va a pasar en estos casos? Pues va a pasar que el desplazamiento, la trayectoria y el espacio recorrido van a coincidir. Porque son líneas rectas. Por eso se empieza con estos movimientos, porque son los más sencillos, ¿no? Entonces, si yo me muevo en línea recta, en un eje de coordenadas, lo puedo hacer de tres maneras, Rogi. Yo puedo hacerlo, pues imagínate que empiezo en el 0, 0 siempre, ¿vale? Yo puedo hacerlo de tres maneras. Puedo hacerlo a lo largo del eje X, puedo hacerlo a lo largo del eje Y, o lo puedo hacer en diagonal. Y puede ser para arriba, puede ser para abajo, puede ser para la derecha, puede ser para la izquierda, pero esos son los tres casos que hay. O me muevo a lo largo del eje X, o me muevo a lo largo del eje Y, o no me muevo a lo largo de ninguno de los ejes, sino que estoy inclinado, se podría decir. ¿Vale? Los tres casos son rectilíneos. ¿Vale? Los tres casos son rectilíneos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el que se mueve a lo largo del eje X solamente va a tener en lo que es la fórmula, pues parte de la X. Solamente, es decir, esto no se escribiría. ¿Por qué? Porque todas las coordenadas de este punto, aquí está el 0, 0, aquí estaría el 1, 0, aquí estaría el 2, 0, aquí estaría el 3, 0, aquí estaría el 4, 0. Las coordenadas todas en la Y tendrían 0. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí habría que poner un 0. Y si pongo un 0 es como no pone nada. ¿Vale? Si yo me muevo a lo largo del eje Y, entonces todas sus coordenadas ahora serían, pues, 0, 1, 0, 2, 0, 3 y así para arriba. Y luego para abajo lo mismo, 0 menos 1, 0 menos 2. Entonces, aquí todas las X serían 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la que no se escribiría sería esta. La que se escribiría solamente pues sería esta parte de aquí. Entonces, cuando solamente me muevo a lo largo del eje X o cuando solamente me muevo a lo largo del eje Y, es decir, este caso y este caso, se dicen que son casos de una dimensión. O sea, solamente nos estamos moviendo en una dimensión, o bien a lo largo del eje X, que esa sería una dimensión, o bien a lo largo del eje Y, que esa es una dimensión. Sin embargo, cuando me muevo de esta manera, las coordenadas ya no van a desaparecer todas, sino que esta, por ejemplo, es la coordenada 1, 1. Esta es la coordenada 2, 2. Esta es la coordenada 3, 3. Si este fuese el instante 1, este fuese el instante 2 y este fuese el instante 3, yo tendría el 1, el 2 y el 3 en la parte de la X, con lo cual podríamos escribir R de t como t directamente en la parte de la X, porque si el instante es 1, esto va a valer 1. Si el instante es 2, esto va a valer 2. Si el instante es 3, esto va a valer 3. Y en la parte de la Y también, porque sería 1, 2, 3, pues entonces también podría poner aquí la t y esto sería j. Y ya tendría la ecuación del movimiento de este. Claro, este es sencillo porque he puesto uno fácil, 1, 1, 2, 2, 3, 3, siendo este el instante 1, el instante 2, el instante 3, pues entonces coincidiría lo que yo ponga aquí y aquí con lo que yo ponga aquí. Si pongo t, pues tiene que ser t y t. ¿Vale? Entonces, a lo que voy, que cuando me muevo de esta manera, entonces me estoy moviendo en dos dimensiones. Si me estoy moviendo en dos dimensiones, ¿eso qué requiere? Eso requiere que si me estoy moviendo en el eje X y en el eje Y, pues entonces tengo que tener componente X y componente Y. Espérate, ahí. Y componente Y. Tiene que ser de esta forma. Mientras que las que son de una sola dimensión, pues en el caso del de la X, solamente va a tener componente X y no tendría componente J. Y en el caso de los que se mueven en el eje Y, pues solamente tendrían componente J. No tendrían componente Y. ¿Vale? Entonces, tanto este caso como este caso, pues resulta un poco
tonto tener que escribir esto cada vez que escribo esta expresión, porque pues, no hay otra cosa, se sobreentiende o se entiende que esto ya es la y, si me estoy moviendo a lo largo del eje y, y se sobreentiende que esto es la x porque me estoy moviendo a lo largo del eje x. Entonces no hace falta escribirlo con la j ni con el rt, ahora veremos que se escriben de otra manera, pero cuando son compuestas, pues sí que deberíamos escribirla de esta manera, cuando me muevo de esta manera de aquí, no sobre un eje o sobre otro. ¿Vale? Entonces, volvemos otra vez a aquí que estaba poniendo pues que hay dos movimientos que son el MRU y que son el MRUA, ¿vale? El MRU se caracteriza porque su velocidad es constante. Eso quiere decir que siempre lleva la misma velocidad, la velocidad no cambia. Mientras que en el MRUA la velocidad ya no es constante, sino que va cambiando, o bien aumenta o bien disminuye. Por tanto, eso de aumentar y disminuir implica pues, que haya una aceleración. Por eso se llama un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Entonces, en los MRUA va a haber una aceleración, en los MRU no va a haber aceleración, porque la velocidad siempre es la misma, ¿no? Bueno, pues mira. No sé si ya has dado el MRU o no. Sí. El MRU sí lo has dado, ¿no? Vale, pues voy a ponerte aquí MRU. Antes de... O sea, esto es una explicación rápida. Después voy a volver otra vez a la ecuación del movimiento, ¿vale? Pero el MRU en cursos anteriores o en cursos más bajos se solía explicar de esta manera. Se ponía velocidad es igual a espacio partido de tiempo. Directamente siempre la habéis visto de esta forma, ¿no? La velocidad es el espacio partido del tiempo. El espacio recorrido partido del tiempo que tarda en recorrerlo. Eso es la velocidad que se mediría en metros por segundo. Bueno, pues esto ya no lo vamos a utilizar. Nunca más. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Nosotros vamos a utilizar, para el movimiento rectilíneo uniforme, vas a utilizar esta. Esta es la fórmula que tienes que usar para todos los problemas de MRU. Para todos. Esto. ¿Por qué pongo X y X sub 0? Pues pongo X y X sub 0 porque estoy intuyendo que me estoy moviendo a lo largo del eje X. Entonces, como me estoy moviendo a lo largo del eje X, lo escribo como X. Si no me moviese a lo largo del eje X y me moviese a lo largo del eje Y, entonces lo escribiría como que Y es igual a Y sub 0 más V por T menos T sub 0. Y la fórmula sería exactamente igual. Lo único que he cambiado ha sido la coordenada. Entonces, ¿qué es cada cosa en esta fórmula? Pues esto va a ser la posición final. Belén cuidado pone... con lo de la... Dime. Que Belén pone lo de S. En vez de X o Y, pone S. Despacio. Sí, S y S sub 0. Vale, pues no te acostumbres a poner S y S sub 0. Olvídate. O sea, no Vale. lo pongas. Pon X y X sub 0. Por lo que te estoy diciendo, porque puede ser que me mueva a lo largo del eje X o puede ser que me mueva a lo largo del eje Y y me interesa saber si me estoy moviendo en un eje o en otro. Por eso yo deberías ponerlo, ¿vale? Si quieres al principio no ponerlo y poner S es igual a S sub 0 para que te acuerdes de que es espacio y espacio inicial, que es otro error. Ahora te explicaré por qué. No es espacio final y espacio inicial, es posición final y posición inicial. Y ahora te explico por qué. Posición final y posición inicial. Y luego tienes la velocidad. Y luego tienes pues los tiempos, ¿vale? Este sería el tiempo inicial. Y este sería el tiempo final. Vale, pues primero, esto de la posición final, posición inicial y por qué no llamarlo espacio. Mira, si yo estoy en un punto, ¿vale? Si yo estoy en un punto que está aquí y yo estoy en un punto que estoy aquí y este es el inicial, lo voy a llamar ID inicial, y este es el final, yo como te he dicho que se puede ir de un sitio a otro. Se puede ir en línea recta ¿Recto o en curvo, ¿no? Sí. Vale. Si voy en recto, ¿vale? Si voy en recto, ¿cuál es el espacio recorrido? Pues la distancia, ¿no? ¿El espacio recorrido cuál sería? Este no, este. ¿Cómo? Que si voy así, Claro. el espacio recorrido sería la curva, mientras que las posiciones serían esta y esta de aquí.
Te pongo otro ejemplo. Imagínate que esta es la posición 0 del eje X, ¿vale? Este es el eje X y está la posición 0. Aquí está la posición 3 y aquí está la posición 5, ¿vale? Imagínate que son estas las posiciones, o 7, voy a poner 7. Venga, 3 y 7. Si yo empezara desde aquí hasta aquí, entonces sí tendría sentido hablar de espacio final y espacio inicial. ¿Por qué? Porque si el espacio inicial es 0 y el espacio final es 3, ¿cuánto espacio he recorrido? 3 metros. ¿Vale? Hasta ahí, bien, tendría sentido poner espacio inicial y espacio final. Pero si yo empezara desde aquí y me moviera hasta aquí, ¿cuál es el espacio recorrido? ¿Cuál sería el espacio recorrido aquí en total? Si voy desde el 3 hasta el 7. 4. 4. Este es el espacio recorrido. Y 7 y 3 no son espacios, son posiciones. Yo estoy en la posición 3, me he movido a la posición 4, con lo cual he recorrido un espacio de 4 metros, si esto fuesen metros. ¿Vale? Entonces, lo que me indica el 3 y lo que me indica el 7 no son espacios, son posiciones. El espacio es la medida de esto. De hecho, el espacio siempre va a ser la posición final menos la posición inicial. Si estoy en el eje X, lo vamos a escribir así, y si estoy en el eje Y, vamos a escribirlo así. De hecho, el espacio, como debería medirse siempre en positivo, pues esto se suele poner en valor absoluto para que siempre salga positivo. La posición final menos la posición inicial. La posición final menos la posición inicial. Esto es el espacio. Esto. La medida que hay desde un sitio hasta otro sitio. Ese es el espacio. No el espacio inicial y el espacio inicial, que es lo que se suelen poner en las fórmulas del MRU o del MRUA. Entonces, no te acostumbres a poner espacio. Por eso te digo, no pongas espacio porque no es espacio, es posición. Y normalmente confundimos la S del espacio con la S de posición. Por tanto, no uses S para la posición. Además, las posiciones que son coordenadas, y las coordenadas, ¿cómo las medimos? Con X y con Y. Pues por eso lo suyo es poner X e Y X sub 0 e Y sub 0. Vale. ¿Vale? Entonces, acostúmbrate a esto, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos posición final, posición inicial, velocidad, tiempo final y tiempo inicial, ¿vale? Cuando decimos tiempo final menos tiempo inicial, lo mismo. Si yo estuviese cronometrando una carrera, imagínate que esto es una carrera de aquí, y esta es la salida, y esta es la meta, ¿vale? Si la salida es aquí y todos salen desde aquí, pues entonces el tiempo inicial aquí va a ser 0. Porque la carrera empieza aquí. Pero imagínate que hay un tío aquí, un fotógrafo, que hace la foto en esta posición en concreto. Si hace la foto en esta posición en concreto, puede ser dos cosas. Puede ser que el fotógrafo, para él, sea la primera foto que tome, con lo cual para él va a ser, pues, que por cierto no se puede puesto metros por segundo, estos son segundos. Para el fotógrafo de aquí puede ser que sea el primer corredor que ve, con lo cual sería posición tiempo 0 para él, 0 segundos. Pero podría ser que él haya visto salir la carrera desde aquí y entonces ya haya pasado un tiempo y cuando vea al corredor en esta posición, su tiempo sea otro, que no sea 0. Pues yo qué sé, he pasado media hora, 30 minutos, por ejemplo, imagínate de tiempo, 30 minutos después es cuando el fotógrafo ve al que sale de correr. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que depende. O sea, el tiempo inicial va a depender del problema. Si el problema no me dice nada, entonces yo entiendo que el problema empieza en esa situación, aquí. Y si empieza en esta situación, pues entonces el tiempo que utilizo es 0. Pero si yo estoy en un sitio y resulta que esa situación se produce o antes de empezar o después de empezar, ya el tiempo no podría ser 0. Tendría que utilizar o un tiempo antes o un tiempo después. Una solución es, si esto, por ejemplo, ocurre antes de esto, pues entonces si ha ocurrido antes, esto es lo primero que ha ocurrido. Y si lo primero que ha ocurrido, pues le pongo un 0 a lo primero que ha ocurrido. Y a lo que ocurre después, pues en vez de ponerle 0, pues le pongo el tiempo que haya pasado de aquí a aquí. Si de aquí a aquí han pasado 20 minutos, pues entonces este tiempo tendría que ser el tiempo inicial, tendría que ser el de 20 minutos. Por ponerte un ejemplo. Imagínate una persecución, un coche está en movimiento, va a demasiada velocidad y aquí hay un coche de policía y cuando lo ve pasar, ¿vale? Cuando lo ve pasar, entonces es cuando empieza a perseguirlo. El problema empieza aquí.
Es decir, el coche ya lleva empezado un tiempo. Entonces, si yo supongo que esto es el tiempo inicial, pues entonces este vehículo de aquí, imagínate que tarda 5 minutos en reaccionar. Pues si ha tardado 5 minutos, su tiempo inicial va a ser 5 minutos. Porque este ya llevaba un tiempo conduciendo. ¿Sabes? Sí. Pues hay que hacer también hincapié en eso, en saber cuál es el tiempo inicial y cuál es el tiempo de final. Ahora, si a mí me dice un coche está en movimiento 3 horas, pues si a mí me dice que un coche está en movimiento 3 horas, simplemente no me dice más nada, pues entonces directamente utilizo esto como tiempo y el tiempo inicial lo pongo como 0. Porque si está a 3 horas, desde 0 hasta 3 horas van 3 horas. O sea, el tiempo que cuando nos dicen tiempo transcurrido, el tiempo transcurrido siempre es el tiempo final menos el tiempo inicial. Y si pongo como 0 el tiempo inicial, pues al final me queda el tiempo que me han dicho. Si son 3 horas, pues lo pongo y ya está. ¿Vale? En esos casos, cuando no haya un tiempo inicial, entonces suponemos que es 0 y automáticamente pues, podríamos quitarlo de las fórmulas. Entonces, las fórmulas, en vez de dejarlas así, pues podríamos quitar esta parte de aquí si fuese 0 y los paréntesis. Y entonces ya me quedaría pues que x es igual a x sub 0 más v por t. Y aquí lo mismo, ¿no? Y ya está, simplemente se quedaría así. Pero esto es solamente si el tiempo inicial es 0. Que puede no serlo. ¿Por qué? Pues porque el vehículo empieza a moverse 3 minutos más tarde, o 2 horas más tarde, o un segundo más tarde. Lo que sea, o sea, pero que no ha empezado en el primer instante. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Vale. Pues cuando a mí quito todo esto de aquí, ¿vale? Me olvido del MRU, pero no me olvido del MRU. Vuelvo a lo que es el vector posición, el RDT. Cuando a mí me ponen, o yo soy el que tengo que escribir esto, si esta es la forma en la que se escriben este tipo de ecuaciones, y a mí me dicen que el problema es un MRU, y yo sé que en el MRU la fórmula es así, y resulta que el tiempo inicial es 0 y resulta que sale desde una posición inicial de 5 y resulta que la velocidad es, por ejemplo, 10, pues me quedaría esta formulilla. X es igual a 5 más 10 por t, ¿no? ¿No? Esta Sí. es la fórmula de, imagínate eso, que sale desde la posición 5 y que lleva 10 metros por segundo de velocidad y que el tiempo inicial es 0. Pues me sale esta ecuación de aquí. Si a mí me sale esta ecuación de aquí, significa que puedo coger esto y ponerlo donde la X. Porque esta es la componente X. Entonces, cuando a mí me escriben una R, un vector posición, y me lo ponen de esta manera, como 3t más 1 y más 2t al cuadrado menos 1j, a mí me están diciendo que por aquí hay un movimiento y que por aquí hay otro movimiento y que puede ser que este movimiento sea un MRU o que este sea un MRUA. ¿Cómo lo puedo saber? Pues viendo qué forma tiene. ¿Qué forma tienen que tener los MRU? Pues tienen que tener la forma de un número y un número acompañando la X. Que por cierto, te recuerdo, ¿cómo eran este tipo de funciones? I igual a mx más n. Era una función ¿de qué tipo? Lineal. Y a esto se le llamaba pendiente y a esto se le llamaba pues ordenada en el origen. Esto es de matemática, ¿eh? Esto es la ordenada en el origen. ¿Y cómo eran las gráficas de estas funciones? Pues líneas rectas o crecientes o decrecientes, ¿no? Bueno, pues ¿qué forma tiene esto de aquí si a la X la llamáramos Y, a la T la llamáramos X, esto lo pusiéramos primero y esto lo pusiéramos al final? ¿Qué función es esta? ¿Qué tipo de función es esta? Pues una función lineal. O sea, aquí la velocidad es la pendiente. Y la pendiente que me indica que crece o decrece. Aquí la velocidad lo que nos va a indicar a nosotros va a ser si avanzamos o si retrocedemos. Ya te explicaré eso mañana. Hoy no te lo explicaré. Pero que la fórmula del MRU es la fórmula de una ecuación lineal, una ecuación de primer grado.
Y las fórmulas de primer grado pues se representan gráficamente pues, como líneas rectas. Se llama movimiento rectilíneo. ¿Vale? Ahora, imagínate que en vez de un MRU, pues lleva un MRUA, que su fórmula es pues que I es igual a I sub 0. El MRUA, lo mismo, tú lo habrás visto como S es igual a S sub 0, yo te lo voy a escribir con la I en este caso, ¿vale? Que va a ser pues V sub 0 por T menos T sub 0 más 1/2 por la aceleración por T menos T sub 0 al cuadrado. Lo mismo, esta es la fórmula de verdad. ¿Que el tiempo inicial es 0 y no lo quieres poner? Pues lo puedes quitar. Si quito el tiempo inicial, me quitaría esta parte de aquí me quedaría T, y me quitaría esta parte de aquí entera y aquí me quedaría pues T al cuadrado. Pero esta solamente si el tiempo inicial es 0. Lo voy a juntar un poco para que no esté muy separada y la ecuación se quedaría así. Esta es la del MRUA. Esta, ¿vale? Imagínate, esto es la posición inicial, esto es la velocidad inicial y esto es la aceleración, que está multiplicada por un medio delante, ¿vale? Imagínate que me dice el problema que salgo de la posición inicial 3, que llevo una velocidad de 5 metros por segundo y que tengo una aceleración de 2, con lo cual 1/2 por 2 pues saldría 1. 1 por T al cuadrado. Esto de aquí, si yo lo ordenara, ¿qué sería? T al cuadrado más 5T, que es este de aquí, más 3. ¿Qué tipo de función es esta, Roy? Segundo grado. Una de segundo grado, exacto. ¿Y esto cómo se llaman? Parábolas. Esto es una parábola. Y esa parábola que está en función de I, es decir, que está moviéndose a lo largo del eje Y, pues esa parábola a lo largo del eje Y se supone que yo podría coger aquí y escribirla. Y podría escribir pues, T al cuadrado más 5T más 3. Y ahí tendría mi posición Y, porque esta es la parte Y. Bueno, pues cuando tengas las dos, es decir, cuando tengas las dos a la vez, la X y la Y, no te estás moviendo ni a lo largo del eje X ni a lo largo del eje Y. Te estás moviendo inclinado, hemos dicho. Esos son los movimientos compuestos que se llaman. Eso es otro tema. Movimientos compuestos. ¿Por qué? Porque tiene las dos formas. Tiene el movimiento a lo largo del eje X y el movimiento a lo largo del eje Y. Y todo está en función de T. ¿Vale esto? Esto Sí. al principio es mucha teoría, es mucha explicación, luego mucho más sencillo que todo lo que te estoy explicando. Yo te estoy explicando todo esto para que entiendas qué es cada cosa y entiendas de dónde sale cada cosa. Claro, y luego ahí te dan valores de T, ¿no? Te van dando tiempo y tú lo sustituyes, ¿no? Ahí está, va sustituyendo y ya está. A ti un tipo de ejercicio que vas a tener es que te van a dar un vector posición y te pueden pedir eso, lo que tú has dicho, que calcules la posición a los 10 segundos, que calcules la posición en el instante inicial, que sería en el tiempo cero, que calcules la velocidad en un instante, que calcules la aceleración, que todo eso lo veremos mañana. Te van a ir preguntando cositas de ese tipo. Y todo se hace a partir de aquí. A partir del vector posición. De hecho, nosotros vamos a intentar, en los MRU y en los MRUA a lo mejor no, pero en los compuestos vamos a intentar hacerlo con esto. Porque es muchísimo más fácil hacerlo con esto cuando te acostumbras a trabajar con esta ecuación que hacerlo pensando en qué fórmula tengo que poner, que me tengo que aprender 200 fórmulas porque cada fórmula sale de un sitio. De esta manera, trabajando con el vector posición, solo necesitas el vector posición. No necesitas más. ¿Vale? Vale. Bien, pues lo dejo aquí. Porque, Mañana seguimos. porque si no habían tres fórmulas, ¿no? ¿El qué? Que habían tres fórmulas, pero si tienes lo del vector. En el MRUA hay tres fórmulas, sí, y las tres fórmulas las tienes que saber y las vamos a necesitar en el MRUA. Yo te digo en el compuesto. En la parte de los movimientos compuestos, hay un movimiento en concreto que es el oblicuo, el lanzamiento oblicuo, que tiene, yo que sé, como 5, 6, 7 fórmulas distintas. Y no hace falta saberse todas porque se pueden sacar todas a partir de aquí. Vale. Se puede sacar todas a partir de Claro, eso. entonces las tres formas del MRUA es cuando no es compuesto, ¿eh? O eje Y o eje X. Ahí está. Vale. ¿Vale?